En una tarde lluviosa de marzo, mientras revisaba mi yate de lujo en el puerto de Valencia, los vi por primera vez. El cielo gris plomizo típico del Mediterráneo en invierno convertía la tarde en una sinfonía de gotas contra los cascos de los barcos. El olor a sal y lluvia se mezclaba con el aroma del café que salía del bar marítimo, donde Paco, el dueño, seguía sirviendo a los pocos valientes que desafiaban el temporal. Acababa de terminar una reunión tensa con mi equipo de gestión en las oficinas centrales de mi empresa en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. El proyecto de expansión hacia Latinoamérica nos estaba dando dolores de cabeza, y necesitaba el consuelo del mar, ese amigo silencioso que siempre me había ayudado a pensar. Mi yate, el Fortuna del Mar, se mecía suavemente en su amarre, junto a otras embarcaciones de lujo que salpicaban el puerto de Valencia. Fue entonces cuando los vi, un anciano de unos 70 años y su hija, empapados hasta los huesos, intentando refugiarse bajo el pequeño techo de la oficina portuaria. Sus ropas gastadas y las pocas pertenencias que cargaban en 2 mochilas viejas contaban una historia silenciosa de desgracia. El hombre llevaba un jersey desgastado que alguna vez debió ser azul marino, y unos pantalones que habían conocido mejores días. La mujer, que después sabría que se llamaba Elena, vestía una chaqueta fina totalmente inadecuada para el temporal que azotaba la costa valenciana. Mi instinto inicial fue ignorarlos, como tantas veces había hecho con otras personas en situación de calle. En Valencia, como en cualquier ciudad grande, uno aprende a blindar el corazón contra las innumerables historias de desgracia que se cruzan en nuestro camino. Seguí caminando hacia mi yate, intentando concentrarme en los problemas de la empresa, en los correos que tendría que contestar, en la cena que tenía pendiente con unos inversores en el restaurante submarino del Oceanográfico. Sin embargo, algo me hizo detenerme. Quizás fue la dignidad con la que el anciano abrazaba a su hija, protegiéndola de la lluvia con su propio cuerpo, sacrificando su propio bienestar por el de ella. Me recordó intensamente a mi propio padre, fallecido hace años en un accidente de tráfico en la mayo de 21, cuando volvía de una de nuestras tardes de pesca en el puerto de Sagunto. O tal vez fue porque, por primera vez en mucho tiempo, vi verdadera humanidad en medio de tanto lujo vacío. La lluvia arreciaba, y el viento del este, ese viento que los valencianos conocemos tan bien, soplaba cada vez con más fuerza. Las gaviotas se habían refugiado hace rato, y las palmeras de la marina se sacudían violentamente. Los vi intentando ajustar una lona vieja para protegerse mejor, mientras el personal de la oficina portuaria los miraba con una mezcla de lástima e incomodidad a través de los cristales empañados. Tras dudar unos instantes, recordé las palabras de mi madre: hijo, el dinero solo vale algo si sirve para ayudar a otros. Ella, que había crecido en el barrio del Cabanyal, siempre mantuvo esa sabiduría popular valenciana, esa manera de ver la vida como algo que se comparte. Me acerqué a ellos, sintiendo las gotas de lluvia golpear mi traje italiano de 3.000 euros. Manuel, el anciano, me contó su historia con una voz quebrada pero digna, con ese acento valenciano suave que delataba sus orígenes en la huerta. Habían perdido su casa en Benimaclet tras una serie de desafortunados eventos: la enfermedad de su esposa, María, una batalla contra el cáncer que duró 3 años y se llevó todos sus ahorros. Las deudas médicas se acumularon, a pesar de la sanidad pública, porque María necesitaba tratamientos especiales que no estaban cubiertos. Elena, su hija de 30 años, había dejado su trabajo como administrativa en una empresa de exportación de cítricos para cuidar a su madre en sus últimos días. Mientras Manuel hablaba, notaba cómo Elena intentaba mantener la compostura, aunque sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Me contaron cómo habían intentado todo: ayudas sociales, programas de vivienda, incluso habían acudido a varios bancos de alimentos en el barrio de Ruzafa. Pero la burocracia y los tiempos de espera los habían dejado en la calle más rápido de lo que el sistema podía reaccionar. Trabajé 40 años como carpintero, me dijo Manuel, mostrando sus manos callosas. Hice muebles para medio Valencia, arreglé casas antiguas en el Carmen, restauré puertas centenarias en la Ciudad Vieja. Pero ahora... Su voz se apagó, y pude ver cómo el orgullo luchaba contra la necesidad en su rostro curtido por el sol y el trabajo. Elena complementó la historia de su padre, explicando cómo habían estado moviéndose entre albergues y la casa de algunos amigos, pero no querían ser una carga para nadie. Lo último que queríamos era terminar en la calle, dijo con voz suave, pero aquí estamos. Su dignidad en medio de la adversidad me golpeó como una ola en plena tormenta.
La lluvia seguía cayendo, pero ya no la sentía. Mi mente viajaba a los domingos de mi infancia, cuando mi padre me llevaba al puerto a ver los barcos, soñando con tener uno algún día. Ahora tenía ese barco, y mucho más, pero ¿de qué servía todo eso si no podía tender una mano a quien lo necesitaba? El aroma a paella que salía de los restaurantes del paseo marítimo se mezclaba con el aire húmedo, recordándome que se acercaba la hora de cenar. Vi cómo Elena frotaba sus manos para calentarlas, mientras Manuel intentaba proteger sus pocas pertenencias de la lluvia que se colaba bajo el pequeño techo. En ese momento, algo cambió en mí. Quizás fue el recuerdo de mi padre, o la voz de mi madre resonando en mi memoria, o simplemente la realización de que el destino a veces nos pone pruebas disfrazadas de oportunidades. La lluvia comenzó a amainar, como si el cielo valenciano quisiera darme una señal. Sin pensarlo demasiado, mientras la lluvia comenzaba a amainar sobre el puerto de Valencia, les ofrecí quedarse en mi yate, el Fortuna del Mar. Las palabras salieron de mi boca antes de que mi cerebro pudiera procesarlas completamente, como si una fuerza interior me empujara a actuar. El barco, un Sunseeker de 30 metros que había comprado hace 3 años en un arranque de éxito empresarial, tenía suficiente espacio para albergar cómodamente a varias personas. La verdad es que apenas lo usaba, quizás un par de veces al mes para alguna reunión de negocios o para escapar del bullicio de la ciudad. Elena, con esa dignidad que ya había notado antes, intentó rechazar la oferta inmediatamente. «Es demasiado, señor», dijo, mientras sus ojos oscuros se movían entre mi rostro y el imponente yate amarrado a pocos metros. «No podemos aceptar algo así». Pero pude ver el agotamiento en su mirada, esa mezcla de cansancio y preocupación que solo surge después de noches sin un techo seguro sobre la cabeza. Manuel, por su parte, permaneció en silencio, apretando suavemente el hombro de su hija, como si quisiera darle fuerzas. El cielo de Valencia comenzaba a aclararse, y los últimos rayos del sol se reflejaban en las aguas del puerto deportivo. Los restaurantes de la marina empezaban a encender sus luces, preparándose para la hora de la cena. El aroma a pescado fresco y paella se mezclaba con el aire marino, creando esa atmósfera única del Mediterráneo español. «Vengan conmigo», les dije, guiándolos por el muelle hacia el Fortuna del Mar. Los tablones de madera crujían suavemente bajo nuestros pies, húmedos por la lluvia reciente. Algunos marineros locales nos miraban con curiosidad mientras pasábamos junto a otros yates de lujo, sus mástiles meciéndose suavemente con la brisa vespertina. Al subir a bordo, pude ver cómo los ojos de Elena se agrandaban ante la vista del interior. Les mostré las instalaciones con el orgullo de quien muestra su casa, aunque, siendo honesto, nunca había sentido que el yate fuera realmente un hogar. La cocina, completamente equipada con electrodomésticos de última generación, brillaba con sus superficies de acero inoxidable. El salón espacioso, decorado en tonos marinos y maderas nobles, ofrecía una vista panorámica del puerto a través de sus ventanales. La cubierta superior, con sus cómodos sofás y una pequeña mesa de teca, parecía el lugar perfecto para contemplar las puestas de sol valencianas. «Hay 3 camarotes de invitados», expliqué mientras los guiaba por el pasillo inferior. «Cada uno tiene su propio baño y suficiente espacio de almacenamiento». Los camarotes, aunque más pequeños que mi suite principal, estaban decorados con el mismo gusto y atención al detalle que el resto del barco. Las sábanas de algodón egipcio y las toallas suaves esperaban en cada habitación, como si hubieran estado anticipando la llegada de huéspedes. Manuel tocó suavemente la madera de uno de los marcos de las puertas, con ese gesto instintivo de quien ha trabajado toda su vida con ese material. «Es caoba», murmuró, «más para sí mismo que para nosotros. Trabajo fino, muy fino». Por un momento, vi un brillo de reconocimiento profesional en sus ojos, como si el artesano en él despertara después de un largo letargo. Les expliqué que podrían quedarse en los camarotes de invitados mientras yo mantendría mi suite principal para las ocasiones en que visitara el yate. «Normalmente vengo los fines de semana o cuando necesito un respiro de la oficina», les dije, tratando de sonar casual, como si prestar un yate de lujo a desconocidos fuera lo más normal del mundo. Mientras buscaba en mi bolsillo el juego extra de llaves que siempre llevaba conmigo, Elena comenzó a llorar en silencio. No eran lágrimas de desesperación como las que había visto antes bajo la lluvia, sino de algo más profundo, más complejo. Manuel la abrazó, y por un momento me sentí como un intruso en mi propio barco,
testigo de un momento íntimo entre padre e hija. Les entregué las llaves, un manojo brillante con el logo del fabricante del yate grabado en el llavero de plata. Solo les pido una cosa, dije, tratando de mantener un tono ligero, cuiden el lugar como si fuera suyo. Elena asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano, mientras Manuel apretaba las llaves como si fueran algo precioso y frágil. Esa noche, después de asegurarme de que estaban instalados y mostrarles cómo funcionaba todo en el barco, desde el sistema de agua caliente hasta la alarma de seguridad, me dirigí a mi ático en el centro de Valencia. Durante el trayecto en coche por la avenida del puerto, no pude evitar pensar en lo que acababa de hacer. La radio local transmitía las noticias del día, la crisis económica, los desahucios, las protestas sociales. Historias que siempre había escuchado con cierta distancia, como si ocurrieran en otro mundo, ahora tenían rostros y nombres concretos. Al día siguiente, mientras tomaba mi café matutino en la terraza de mi oficina con vistas a la ciudad de las artes y las ciencias, recibí la primera llamada de mis asesores. Javier, mi abogado principal, un hombre serio de mediana edad que llevaba conmigo desde que fundé la empresa, fue el primero en expresar su preocupación. ¿Has perdido la cabeza, Antonio? Su voz sonaba entre preocupada e incrédula a través del teléfono. ¿Dejar que unos desconocidos vivan en tu yate? ¿Sabes los riesgos legales que esto implica? Podía imaginarlo en su despacho del Paseo de la Alameda, ajustándose la corbata mientras intentaba entender mi decisión. Mi equipo de seguridad fue el siguiente en manifestar su inquietud. Es un riesgo innecesario, insistió Carlos, el jefe de seguridad, durante una reunión improvisada en mi oficina. Podrían robar, podrían dañar el yate, ¿has verificado siquiera sus antecedentes? Su preocupación era profesional, lo entendía, pero algo en mi interior se rebelaba contra esa desconfianza automática. María, mi asistente personal desde hace más de una década, me miraba con una mezcla de preocupación y algo que parecía admiración. Jefe, me dijo durante el almuerzo en La Pepica, nuestro restaurante favorito en la playa de la Malvarrosa, entiendo por qué lo has hecho, pero ¿has pensado en las consecuencias? La verdad es que no había pensado en las consecuencias. Por primera vez en años, quizás desde que comencé mi empresa de tecnología en un pequeño garaje de Ruzafa, había actuado por puro instinto. Por esa corazonada que te dice que algo es lo correcto aunque no puedas explicarlo racionalmente. Esa tarde, mientras revisaba contratos y respondía correos en mi oficina, mi mente seguía volviendo al yate. ¿Estarían cómodos? ¿Necesitarían algo? ¿Habría cometido un error? El sol comenzaba a ponerse sobre Valencia, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados, cuando decidí hacer una visita improvisada al puerto. Para mi sorpresa, encontré el yate impecable. Elena había organizado la cocina de una manera más eficiente de lo que nunca había estado, y Manuel estaba en la cubierta, limpiando meticulosamente los herrajes de latón. Al verme, ambos se apresuraron a agradecerme nuevamente, pero había algo diferente en su actitud. Ya no era la gratitud desesperada del día anterior, sino algo más sereno, más digno. Esa noche, mientras cenábamos una modesta pero deliciosa paella que Elena había preparado, insistieron en invitarme. Manuel me contó más sobre su vida como carpintero. Sus ojos se iluminaban cuando hablaba de las diferentes maderas, de los secretos del oficio, de los muebles que había restaurado en algunas de las casas más antiguas de Valencia. Elena, por su parte, compartió sus sueños interrumpidos de estudiar enfermería, inspirada por las enfermeras que habían cuidado de su madre durante su enfermedad. Mientras los escuchaba, sentado en la cubierta de mi propio yate bajo las estrellas mediterráneas, empecé a sentir que quizás no era yo quien les estaba haciendo un favor a ellos. Había algo en su presencia, en su manera de enfrentar la adversidad con dignidad, que me hacía cuestionar mis propias prioridades y valores. Al regresar a casa esa noche, conduciendo por las calles iluminadas de Valencia, me di cuenta de que algo había cambiado en mí. El yate, que siempre había sido un símbolo de estatus, un juguete caro que usaba ocasionalmente para impresionar a clientes o socios, comenzaba a transformarse en algo diferente. Por primera vez desde que lo había comprado, el Fortuna del Mar empezaba a sentirse como un verdadero hogar. Durante las siguientes semanas, mi rutina comenzó a cambiar de manera sutil pero significativa. Las visitas al yate, que antes eran esporádicas y mayormente relacionadas con negocios, se volvieron más frecuentes y personales. Cada vez que llegaba al puerto,
Encontraba pequeñas sorpresas que transformaban gradualmente el Fortuna del Mar de un simple símbolo de estatus a un espacio verdaderamente vivido. Una tarde de abril, mientras caminaba por el paseo marítimo después de una reunión particularmente estresante con inversores extranjeros, noté que las ventanas del yate brillaban de una manera diferente. Elena había limpiado meticulosamente cada cristal, permitiendo que la luz del atardecer valenciano entrara de forma más generosa. El interior del barco no solo estaba impecable, sino que había adquirido un aire acogedor que nunca antes había tenido. En la cocina, los armarios habían sido reorganizados de una manera más eficiente. Elena había creado un sistema intuitivo que hacía que todo fuera más accesible. Las especias, que antes estaban desperdigadas sin orden particular, ahora estaban organizadas en pequeños estantes que Manuel había improvisado con restos de madera encontrados en el puerto. El aroma a café recién hecho y a hierbas frescas había reemplazado el perpetuo olor a limpiador industrial que solía impregnar el ambiente. Manuel, por su parte, había descubierto su vocación en el mantenimiento del yate. Resultó ser que sus habilidades como carpintero eran solo la punta del iceberg. Con esa paciencia que solo los años pueden dar, había comenzado a reparar pequeños detalles que ni siquiera yo había notado: una bisagra suelta aquí, un cajón que no cerraba bien allá, un panel de madera que necesitaba un poco de amor. Sus manos expertas devolvían la vida a cada rincón que tocaban. «Mira, Antonio», me dijo una tarde mientras me mostraba una restauración particularmente delicada que había hecho en el marco de una de las ventanas del salón. «Esta madera es como las personas, ¿sabes? A veces solo necesita que alguien crea en ella, que le dé una oportunidad de mostrar su verdadera belleza». Sus palabras, dichas con la simplicidad de quien ha aprendido las lecciones más importantes de la vida a través del trabajo honesto, me golpearon con una fuerza inesperada. Las conversaciones con ellos se volvieron más frecuentes y profundas. Durante las cenas, que ahora se habían convertido en una especie de ritual cuando visitaba el yate, Manuel compartía historias de su vida como carpintero en Valencia. Me habló de cómo había aprendido el oficio de su propio padre en un pequeño taller del barrio del Cabanyal, de los años dorados cuando la ciudad estaba en plena transformación y los artesanos como él eran respetados y buscados. «¿Ves esa iglesia de allí?», me dijo una noche, señalando hacia la costa mientras compartíamos un café en la cubierta. «Ayudé a restaurar todos los confesionarios hace 30 años. Cada pieza de madera tenía su historia, sus secretos. Un buen carpintero no solo trabaja la madera, ¿sabes? La escucha, la entiende». Elena, por su parte, comenzó a abrirse más sobre sus sueños y aspiraciones. Durante nuestras conversaciones en las tardes tranquilas, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios del puerto, me contaba sobre su deseo de volver a estudiar enfermería. La experiencia de cuidar a su madre durante su enfermedad había despertado en ella una vocación que no sabía que tenía. Cuando estaba en el hospital con mamá, me confió una tarde mientras preparaba una de sus ya famosas paellas. Veía cómo trabajaban las enfermeras. No solo cuidaban los cuerpos de los pacientes, ¿sabes? Cuidaban sus almas, sus esperanzas. Eso es lo que quiero hacer. Sus ojos brillaban cuando hablaba de este sueño, y pude ver en ella la misma determinación que había visto en su padre cuando hablaba de la madera. Me encontré compartiendo más y más tiempo en el yate, disfrutando de las cenas que Elena preparaba con recursos modestos pero con un cariño que convertía cada plato en algo especial. Las conversaciones con Manuel sobre el mar, la vida y el trabajo se convirtieron en momentos que esperaba con anticipación. Su sabiduría práctica, nacida de años de trabajo honesto y enfrentamiento con las dificultades de la vida, me ofrecía una perspectiva que no encontraba en mis círculos empresariales habituales. Sin embargo, el cambio más significativo estaba ocurriendo en mi interior. El vacío que había sentido durante años, ese hueco que ni el éxito profesional ni las posesiones materiales habían logrado llenar, comenzaba a disminuir. La simplicidad y autenticidad de la gratitud de Manuel y Elena, su manera de enfrentar cada día con dignidad y esperanza a pesar de las circunstancias, me hacían cuestionar mis propias prioridades. Una mañana, mientras desayunaba en mi ático con vistas a la ciudad de las artes y las ciencias, me di cuenta de que hacía semanas que no sentía la necesidad compulsiva de revisar las cotizaciones de bolsa apenas me despertaba. Las reuniones con mi equipo directivo, que antes ocupaban todo mi tiempo y energía, ahora me parecían menos cruciales.
Había comenzado a ver el éxito de una manera diferente. El puerto se había convertido en mi refugio, pero no de la manera que lo había sido antes. Ya no era el lugar donde escapaba de mis responsabilidades o donde exhibía mi éxito material. Se había transformado en un espacio donde podía ser simplemente Antonio, donde las conversaciones eran reales y las relaciones auténticas. Los otros propietarios de yates comenzaron a notar los cambios en el Fortuna del Mar. El barco, que siempre había estado impecable de una manera fría y profesional, ahora tenía un aire diferente. Las flores frescas que Elena colocaba en el salón, el aroma a comida casera que escapaba por las ventanas, la música suave que Manuel ponía mientras trabajaba en sus pequeños proyectos de restauración. Todo contribuía a crear una atmósfera que llamaba la atención. «Tu barco parece más vivo», me comentó Jorge, un viejo amigo y dueño del yate amarrado junto al mío, una tarde mientras compartíamos una cerveza en el club náutico. «Hay algo diferente en él». No le expliqué la razón, pero sonreí, sabiendo exactamente a qué se refería. Las semanas se convirtieron en meses, y con cada día que pasaba, la transformación continuaba. Elena había comenzado a investigar programas de enfermería y requisitos de admisión en la Universidad de Valencia, aprovechando las tardes tranquilas para estudiar en la cubierta del yate. Manuel, por su parte, había establecido una pequeña red de contactos en el puerto, ofreciendo sus servicios de carpintería a otros propietarios de embarcaciones que habían notado su trabajo en el Fortuna del Mar. Una tarde, mientras observaba a Elena ayudar a su padre con un proyecto de restauración en la cubierta, me di cuenta de que mi decisión impulsiva de aquella tarde lluviosa había desencadenado algo mucho más significativo que un simple acto de caridad. Había iniciado una transformación profunda, no solo en las vidas de Manuel y Elena, sino también en la mía propia. El Fortuna del Mar ya no era simplemente mi yate de lujo. Se había convertido en un hogar, un espacio donde 3 personas que el destino había reunido de la manera más inesperada estaban redescubriendo el verdadero significado de la fortuna. La riqueza, estaba aprendiendo, no se medía en el valor de las posesiones, sino en la autenticidad de las conexiones humanas y en la capacidad de hacer una diferencia en la vida de otros. Y así, mientras el sol se ponía sobre el Mediterráneo y las luces del puerto comenzaban a parpadear en la distancia, me encontré sintiendo una paz que ningún éxito empresarial me había proporcionado jamás. El verdadero lujo, comprendí, no estaba en los materiales premium del yate o en su diseño exclusivo, sino en las risas que ahora llenaban sus espacios, en las conversaciones sinceras que resonaban en sus cubiertas, y en la sensación de propósito que había encontrado al abrir no solo las puertas de mi barco, sino también las de mi corazón. Aquella mañana de junio amaneció con una claridad especial sobre el puerto de Valencia. El aire tenía esa cualidad única del Mediterráneo temprano, cuando la brisa marina aún no se ha calentado y trae consigo la promesa de un nuevo día. Había decidido hacer una visita sorpresa al yate, algo que no solía hacer por respeto a la privacidad de Manuel y Elena. La verdad es que me sentía inquieto después de una noche de insomnio, pensando en los nuevos proyectos de la empresa y necesitaba el consuelo del mar. Mientras caminaba por el muelle, saludando a los pescadores que ya regresaban con su captura matutina, noté que algunas luces del Fortuna del Mar ya estaban encendidas. El sol apenas comenzaba a asomarse sobre el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. El aroma a café recién hecho y a madera trabajada flotaba en el aire, mezclándose con la salada brisa marina. Al subir a bordo, la puerta del salón principal estaba entreabierta, y fue entonces cuando me quedé paralizado ante lo que vi. El espacioso salón, que antes había sido un ejemplo de decoración naval de lujo, se había transformado en un pequeño pero ordenado taller de carpintería. Manuel estaba completamente absorto en su trabajo, inclinado sobre una hermosa mesa de madera que estaba restaurando. Sus manos expertas se movían con precisión sobre la superficie, mientras tarareaba suavemente una antigua canción valenciana. Elena estaba sentada cerca de la ventana, aprovechando la luz natural de la mañana, pintando con delicadeza lo que parecían ser juguetes de madera. Pequeños barquitos, caballitos mecedores en miniatura y otros juguetes tradicionales españoles estaban dispuestos en una mesa auxiliar, esperando su turno para recibir color. Su rostro mostraba una concentración absoluta mientras aplicaba pintura a un pequeño tren de madera, con un cuidado que revelaba amor por el trabajo artesanal. Mi primera reacción fue de sorpresa, pero antes de que pudiera decir algo, mis ojos se posaron en las paredes, y lo que vi me dejó sin palabras.
Estaban cubiertas de fotografías enmarcadas con maderas talladas a mano, cada marco más hermoso que el anterior. Eran fotografías que contaban una historia, nuestra historia. Había fotos de las cenas que habíamos compartido, momentos de risa en la cubierta, atardeceres que habíamos contemplado juntos. Incluso encontré una fotografía del día que nos conocimos, captada por algún transeúnte anónimo en el puerto, que mostraba el momento exacto en que me acerqué a ellos bajo la lluvia. Los marcos que contenían estas fotografías eran obras de arte en sí mismos. Manuel había utilizado diferentes tipos de madera, creando patrones y texturas que complementaban perfectamente cada imagen. Algunos tenían motivos marinos tallados con exquisito detalle, pequeñas anclas, timones, estrellas de mar. Otros presentaban diseños más abstractos, pero todos compartían esa cualidad única que solo las cosas hechas con amor pueden tener. En un rincón del salón, sobre una mesa pequeña que reconocí como otra de las creaciones de Manuel, había un libro abierto. Me acerqué silenciosamente, sin querer interrumpir la concentración de padre e hija en sus respectivas tareas. Era un diario, escrito con la letra clara y decidida de Elena. Mis ojos cayeron sobre una página al azar. Hoy hace 3 meses que Antonio nos abrió no solo las puertas de su yate, sino también las puertas a una nueva vida. Papá ha vuelto a ser el que era antes de la enfermedad de mamá. Sus ojos brillan cuando trabaja la madera, como solían hacerlo en su antiguo taller. A veces, cuando lo observo trabajar, puedo ver a mamá sonriendo desde algún lugar, orgullosa de ver que no nos hemos rendido. Las palabras de Elena me golpearon con una fuerza inesperada. Continué leyendo, sintiendo que cada línea me revelaba una nueva capa de la transformación que se había estado produciendo bajo mi propio techo. No es solo tener un techo sobre nuestras cabezas. Es haber encontrado un propósito nuevamente. Papá ha estado creando muebles por encargo para otros dueños de yates en el puerto. El señor Ramírez, del Estrella del Mar, le encargó una mesa de navegación personalizada después de ver el trabajo que había hecho en él, Fortuna. Y yo he vuelto a soñar. Los formularios de admisión para la escuela de enfermería están casi completos. Mientras leía, noté que Manuel había comenzado a trabajar en un nuevo proyecto. Sus manos expertas tallaban con cuidado lo que parecía ser un marco más elaborado que los anteriores. Elena había dejado sus pinturas y ahora organizaba un pequeño estante donde varios juguetes ya terminados esperaban su destino. El sol de la mañana, que ahora entraba plenamente por las ventanas, iluminaba la escena con una luz dorada que parecía bendecir cada rincón de este improvisado taller. En una esquina del salón, descubrí una pequeña área que habían convertido en espacio de estudio. Libros de anatomía y fisiología, prestados de la biblioteca pública, compartían espacio con manuales de carpintería tradicional valenciana. Había notas adhesivas por todas partes, algunas con términos médicos, otras con cálculos y medidas para proyectos de carpintería. Era un testimonio silencioso de cómo 2 personas que la vida había golpeado duramente se negaban a rendirse. Me moví silenciosamente hacia la cocina, necesitando un momento para procesar todo lo que estaba descubriendo. Allí encontré más evidencias de la transformación, un pequeño libro de contabilidad donde Elena llevaba meticulosamente las cuentas de los encargos de carpintería de su padre, facturas organizadas cuidadosamente. Y un frasco etiquetado como fondo para la universidad donde guardaban cada euro ganado con los trabajos de Manuel. En la nevera, sujeto con un imán con forma de barco, había un folleto de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Valencia. Estaba marcado y subrayado en varias partes, con anotaciones en los márgenes sobre requisitos de admisión y fechas importantes. Junto a él, un calendario donde Elena había marcado fechas de exámenes y plazos de inscripción. Volví al salón, esta vez haciendo ruido deliberadamente para anunciar mi presencia. Elena fue la primera en notarme, y por un momento vi el miedo cruzar su rostro. Manuel se giró lentamente, sosteniendo aún sus herramientas, con una expresión que mezclaba dignidad y preocupación. Antonio, comenzó Elena, poniéndose de pie rápidamente, podemos explicarlo todo. Pero no había nada que explicar. Lo que veía ante mí no era un abuso de confianza, como algunos podrían haber pensado. Era la prueba viviente de la resiliencia humana, de cómo el espíritu puede florecer cuando se le da una oportunidad. Manuel y Elena no solo habían encontrado refugio en mi yate,
habían encontrado un modo de reconstruir sus vidas, de mantener su dignidad a través del trabajo honesto y el esfuerzo constante. Los juguetes que Elena pintaba, según descubrí más tarde, eran para una guardería local que había encargado un conjunto completo de juguetes educativos de madera. Los marcos que Manuel creaba no solo embellecían nuestras fotografías, sino que también se vendían a otros propietarios de yates que apreciaban el trabajo artesanal de calidad. En ese momento, mientras el sol de la mañana bañaba el salón convertido en taller, entendí que había sido testigo de algo extraordinario. No era solo la transformación física del espacio lo que me conmovía, sino la transformación de los espíritus que lo habitaban. Manuel y Elena no se habían conformado con ser simples beneficiarios de mi ayuda. Habían encontrado la manera de convertir esa oportunidad en un trampolín hacia una nueva vida. El silencio que siguió a ese descubrimiento fue uno de los momentos más significativos de mi vida. No era un silencio incómodo, sino uno lleno de comprensión mutua, de respeto, de gratitud compartida. En ese momento, todos entendimos que algo especial había nacido en ese yate, algo que iba más allá de la simple caridad o la gratitud. 6 meses después, en una soleada mañana de diciembre, Artesanía Marina de Manuel abrió sus puertas en el local junto al Club Náutico de Valencia. El espacio, que durante meses había estado abandonado, se había transformado por completo. Los grandes ventanales, ahora impecablemente limpios, dejaban entrar la luz del Mediterráneo, iluminando las herramientas cuidadosamente organizadas y las piezas de madera en diversos estados de transformación. La ceremonia de inauguración fue pequeña pero significativa, justo como Manuel había querido. El aroma a café recién hecho se mezclaba con el olor a madera y barniz, mientras los invitados comenzaban a llegar. Jorge, el dueño del yate amarrado junto al Fortuna del Mar, fue uno de los primeros en aparecer, seguido por varios otros propietarios de embarcaciones que ya conocían el trabajo de Manuel por los encargos que había realizado durante su tiempo en el yate. El local brillaba con luz propia. Las paredes, pintadas en un suave tono crema, estaban decoradas con fotografías enmarcadas que mostraban algunas de las obras más destacadas de Manuel, la mesa de navegación que había creado para el Estrella del Mar, los marcos tallados que se habían vuelto su marca distintiva, las restauraciones que había realizado en diversos yates del puerto. Cada pieza contaba una historia de artesanía y dedicación. En un rincón especial, protegida por un cristal, estaba la primera herramienta que Manuel había recibido de su padre, un formón desgastado por décadas de uso, pero todavía perfectamente afilado y funcional. Junto a ella, una fotografía en sepia mostraba a un joven Manuel trabajando junto a su padre en el antiguo taller del Cabanyal. La imagen capturaba perfectamente la transferencia del conocimiento entre generaciones, ese legado artesanal que ahora tendría una nueva vida en el puerto. Elena, vestida con una sencilla pero elegante blusa blanca y pantalones negros, se movía entre los invitados con una gracia natural, explicando los diferentes proyectos expuestos y compartiendo anécdotas sobre el proceso de restauración. Su rostro brillaba con un optimismo renovado, y no era solo por el éxito del taller. La carta de aceptación de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Valencia había llegado 2 semanas antes, y ya había comenzado su primer semestre con excelentes calificaciones. Manuel, por su parte, estaba en su elemento. Vestido con su mejor camisa y un delantal de trabajo nuevo, realizaba pequeñas demostraciones para los invitados interesados. Sus manos expertas se movían sobre la madera con la seguridad que solo décadas de experiencia pueden dar, mientras explicaba las diferentes técnicas y tipos de madera que utilizaba en sus creaciones. ¿Veis estas vetas?, le explicaba a un grupo de curiosos mientras sostenía un trozo de teca. Cada pieza de madera tiene su propia personalidad, su propia historia. Nuestra tarea no es imponerle una forma, sino descubrir qué quiere ser. El alcalde de Valencia había enviado un representante, quien entregó a Manuel una placa conmemorativa en reconocimiento a la preservación de los oficios tradicionales. El momento más emotivo de la mañana llegó cuando Elena dio un pequeño discurso sobre segundas oportunidades y sueños realizados. Su voz temblaba ligeramente mientras hablaba, pero sus palabras llegaron al corazón de todos los presentes. Hace poco más de 6 meses, comenzó, mi padre y yo nos encontrábamos sin rumbo, habiendo perdido todo lo que teníamos. Hoy estamos aquí, no solo con un nuevo negocio, sino con una nueva familia.
Sus ojos se encontraron con los míos mientras pronunciaba estas palabras, y pude ver en ellos un agradecimiento que iba más allá de las palabras. El Fortuna del Mar seguía siendo nuestro punto de encuentro para las cenas dominicales, una tradición que habíamos mantenido incluso después de que Manuel y Elena se mudaran a un pequeño apartamento cerca del puerto. El yate había dejado de ser simplemente un símbolo de estatus para convertirse en el lugar donde nuestra peculiar familia se reunía para compartir las alegrías y preocupaciones de la semana. Las cenas dominicales se habían convertido en algo sagrado para nosotros. Elena preparaba platos tradicionales valencianos que había aprendido a cocinar de las recetas de su madre, mientras Manuel y yo compartíamos un vino tinto de la región y hablábamos sobre los nuevos proyectos del taller. A veces, otros se unían a nosotros, compañeros de universidad de Elena, clientes que se habían convertido en amigos. Incluso algunos de mis socios empresariales que habían descubierto que las conversaciones más significativas no siempre ocurren en salas de juntas. El taller prosperó rápidamente. La reputación de Manuel como artesano excepcional se extendió más allá del puerto, atrayendo clientes de toda la costa mediterránea. Pronto tuvo que contratar a 2 aprendices, Javier, un joven entusiasta recién graduado de la Escuela de Oficios, y Miguel, un carpintero veterano que había perdido su trabajo durante la crisis económica. Manuel se tomaba su papel de maestro muy en serio, transmitiendo no solo las técnicas del oficio, sino también el amor y respeto por la madera que había aprendido de su propio padre. Elena dividía su tiempo entre sus estudios de enfermería y ayudar en la administración del taller. Sus calificaciones eran excepcionales, y sus profesores destacaban su empatía natural con los pacientes durante las prácticas clínicas. Es como trabajar la madera, le había dicho Manuel un día, hay que saber leer lo que hay bajo la superficie, entender las necesidades que no se expresan con palabras. El éxito del taller no se medía solo en términos económicos. Cada pieza que salía de las manos de Manuel llevaba consigo una historia de renovación y esperanza. Los marcos que creaba seguían siendo su especialidad, pero ahora cada uno venía con una pequeña tarjeta que contaba la historia de la madera utilizada y el proceso de su transformación. Los clientes no solo compraban un objeto, sino que se llevaban consigo un pedazo de la historia que habíamos construido juntos. Mi propia vida había cambiado de maneras que nunca hubiera imaginado. Las reuniones de negocios y los viajes internacionales seguían siendo parte de mi rutina, pero ahora encontraba más satisfacción en las tardes tranquilas en el taller, observando a Manuel trabajar mientras compartíamos un café, o escuchando a Elena hablar con entusiasmo sobre sus clases y sus pacientes. Un día, mientras observaba a Manuel enseñar a sus aprendices la técnica correcta para tallar un motivo marino en una pieza de caoba, me di cuenta de que había encontrado algo que todo mi dinero no había podido comprar. Un propósito más allá del éxito personal, una conexión genuina con personas que me valoraban no por mi cuenta bancaria, sino por quién era realmente. La transformación del Fortuna del Mar continuaba. Ya no era solo mi yate, ni siquiera solo nuestro lugar de reunión familiar. Se había convertido en un símbolo de cómo la vida puede dar giros inesperados y maravillosos cuando nos atrevemos a abrir nuestros corazones a otros. Los marcos que Manuel había creado para nuestras fotografías seguían allí, contando nuestra historia a cualquiera que supiera mirar. Mi vida cambió completamente desde aquel día lluvioso en el puerto. El éxito ya no se medía en cifras en una cuenta bancaria o en la cantidad de propiedades que poseía. Se medía en las sonrisas de satisfacción de Manuel al completar un proyecto particularmente desafiante, en los ojos brillantes de Elena cuando hablaba de sus estudios, en la calidez de nuestras cenas dominicales donde 3 personas que el destino había reunido de la manera más inesperada se habían convertido en una verdadera familia. A veces, las mejores inversiones son aquellas que hacemos en la fe y la bondad humana, incluso cuando todos los demás piensan que estamos locos por intentarlo. El Fortuna del Mar me había enseñado que la verdadera fortuna no se mide en posesiones materiales, sino en las conexiones que forjamos con otros y en la diferencia que podemos hacer en sus vidas.